Gracia y paz, como dice San Pablo. Os ofrezco aquí el contenido fundamental del encuentro convocado para catecúmenos y adultos que van a recibir la confirmación. Fue el viernes 5 de marzo de este año, del 21. La catequesis es para conducir a las personas al encuentro personal de Jesucristo. Esta es su finalidad. Por el conocimiento y la relación con Jesucristo entramos en la relación con el Padre y el Espíritu. Este conocimiento que ofrece y posibilita la catequesis auténtica es un conocimiento personal, de fe, de amistad, no un conocimiento de oídas, porque conocer a alguien de oídas no es nada. Incluso el conocerle de vista no es un verdadero conocimiento. El conocimiento de Jesús que nos llena y nos transforma es el conocimiento personal. El conocimiento que nos da el mismo Jesucristo, que es el revelador del Padre, el que le conoce. Jesucristo, que es nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro hermano mayor. ¿Y cómo podemos conocerle? Pues como se conoce a un amigo y como se hace uno amigo de una persona, con el trato. Y con esto comienzo a hablar ya de la oración, porque la puerta de entrada para el conocimiento de Jesucristo es la oración. La oración, que es trato de amistad, como dice Santa Teresa muchas veces, con aquel que sabemos que nos ama. Y en este trato de amistad, la oración puede ser como un amigo habla con otro amigo, o puede ser también con oraciones aprendidas, especialmente el Padre Nuestro, que es el corazón del Evangelio, o los Salmos. Y es también indispensable la oración con la palabra de Dios. ¿Qué es la oración? Dice el Yucat. Pues la oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre ora, entra en una relación viva con Dios. Dos ejemplos. Lectura orante, especialmente del Evangelio, es insuficiente. No se puede aprender a nadar escuchando clases sobre natación e incluso leyendo un libro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entrar en el agua. No se aprende a conducir un coche solo con clases teóricas. Hay que entrar en el coche y hay que moverse. Y después, cuando se ha conseguido el carné, seguir conduciendo. Y el coche se convierte casi en una prolongación de nuestro cuerpo. Adquirimos dominio y familiaridad con él. Hay sesiones de catequesis que favorecen el conocimiento de oídas. Pueden dar mucha información, pueden ser muy instructivas, hasta pasárselo bien y usar todos los medios. Pero esas catequesis que se quedan ahí no llevan a Jesucristo, o no suelen llevar a Jesucristo. No nos basta para hacernos cristianos o ser hechos cristianos, no nos bastan para llegar al bautismo preparados o la confirmación y la Eucaristía. Una de las réplicas que se suele hacer es: no tengo tiempo para rezar. Pues casi podríamos decir que la oración no nos exige tiempo. Porque podemos aprovechar muchos momentos del día para la oración. Por ejemplo, cuando se va al trabajo, cuando uno se viste,
Cuando uno se calza y le dice a Dios, conduce mis pasos, es cuestión de amor. Y el amor busca momentos, por supuesto, cuando uno va de paseo, y en cualquier momento, sí. Otra cosa es la oración con la palabra de Dios. Esto requiere un poco más tiempo, pero tanto la oración, esta más simple de la que hablaba antes, como la de la palabra de Dios, conviene iniciar en ellas ya desde el principio en la catequesis. Podría decir que casi desde el primer día. Decía antes que la catequesis, que la oración con la lectura de la palabra de Dios, del Evangelio principalmente, requiere un poco más tiempo, pero tampoco mucho, porque leer el Evangelio de la misa de cada día se lee en menos tiempo que se calienta el café. Para ello es muy útil la aplicación de ePrex. Y por supuesto se puede bajar al móvil también la Biblia de la Conferencia Episcopal que escuchamos en misa, la traducción esta, Sagrada Biblia. Además esto ayuda a entrar en la Eucaristía. Entrar en la Eucaristía es más que entrar en el templo y sentarse en el banco. Es entrar en el misterio de Dios, en el misterio que celebramos. Bien, la introducción para la oración en la palabra de Dios, con la palabra de Dios, que conviene hacer desde el principio, requiere algo más tiempo, pero tampoco mucho. Basta con decir al principio que la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento está escrito fundamentalmente en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Esto parece simple, pero quita el escándalo de experimentar que en una Biblia pone una cosa y en otra, y se desconciertan. Pues no, es por esto. Esta lectura orante, según los pasos tradicionales, que se pueden explicar en poco tiempo, son primero una lectura comprensiva del texto. Y hay palabras que hay que conocer, por ejemplo, quién es un saduceo, un fariseo, los celotes, etc. Si no, por ejemplo, no se entiende el pasaje de Zaqueo. También, además de la comprensión literal del texto, un segundo paso es, ¿qué me dice a mí este texto? Dios habla, me está hablando. ¿Qué me dice? Segundo, ¿qué le digo yo a Dios a partir de este texto que acabo de escuchar? Está bien, si se tiene tiempo, ver qué relación tiene con la vida. Incluso al final, quedarse unos momentos en silencio para que todo repose, como cuando se revuelve el agua, se echa algo y se posa abajo y queda todo más claro. Si una persona entra en este conocimiento amoroso, interno, de fe en Dios, deseará crecer en este conocimiento, deseará saber cuanto más le sea posible de Dios. Y entonces la catequesis no resultará pesada y aburrida como alguien que tiene al lado con los que come, que se ponen a hablar de fútbol y a él no le interesa para nada. Cuando damos catequesis sobre alguien que no nos interesa, es insoportable. Cuando damos catequesis a alguien que se interesa por Cristo, todo es mucho más fácil. Hay que invitar ya desde el principio a los que participan en la catequesis a que recen todos los días, al menos por la mañana y por la noche, y que se inicien y lean todos los días el Evangelio. Incluso, sin tardar mucho, invitarles a la oración permanente.
Dos citas, una del Salmo 16. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Otra cita. Jesús dice, orad sin desfallecer. Y San Pablo, orad constantemente. En todo, dad gracias. Esto requeriría un poco más explicación, pero como seguramente los catequistas tienen esta experiencia de oración, pues ellos la pueden transmitir. Resumiendo, la catequesis que no se queda en la enseñanza de oídas de quién es Jesús, sino que introduce en el conocimiento, requiere de exposición, sí, pero sobre todo de iniciación a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Y de un seguimiento para que este catequizando o este catecúmeno lea todos los días la palabra y ore todos los días. Y quizá al principio de la catequesis revisar esa oración. Porque solo de esa forma se puede ir enseñando e iniciar en la oración. Aunque verdaderamente el que nos enseña a orar, el que nos guía a orar, el que ora en nosotros es el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro interior. Gracias.